Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Gálatas, en Gálatas capítulo 5, y hemos estado viendo el fruto del Espíritu. Simplemente a manera de recordatorio, recordemos que cuando nos habla la vida del fruto del Espíritu, nos habla del fruto del Espíritu en singular, aunque son varios aspectos del fruto del Espíritu, cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Recordemos también que nos dice en el versículo 16 que debemos nosotros de andar en el Espíritu, que habla de una acción positiva hacia adelante, de un movimiento que nos lleva de un lugar a otro, que nos lleva a una visión hacia adelante. El versículo 17 nos habla continuamente de que hay una batalla en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, a favor de andar en el Espíritu y en contra de los deseos de la carne. Nos dice, porque el deseo de la carne, el versículo 17 de Gálatas 5 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y el versículo 22, llegando a nuestro mensaje de hoy, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y ya hablamos del amor, del gozo y de la paz, y de la paz en mensajes anteriores, y hoy vamos a hablar de la paciencia. Fíjense que conforme vamos bajando en la lista, o vamos continuando en la lista del fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, muchas veces pensamos que la Biblia nos dice menos y menos cada vez de cada uno de ellos. La realidad es que empezando a estudiar la Biblia nos habla mucho de cada uno de los frutos, o de cada uno del fruto en nuestra vida. Teniendo ya la oportunidad de explorar el fruto del Espíritu en el amor que Dios pone en nuestros corazones, del gozo que Dios pone en nuestros corazones, de la paz que inunda nuestras vidas, porque nuestra paz no depende de las obras humanas, sino que depende de la obra de Dios y el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas. Ahora vamos a ver cómo Dios pone en nuestras vidas paciencia. La paciencia es algo que creo que quizás todos nosotros pensaríamos que en algunas veces nos falta. Porque tenemos que tener paciencia en nuestras vidas prácticamente todo el tiempo. Prácticamente en cada momento estamos nosotros viviendo alguna circunstancia que requiere de paciencia, en nuestras vidas. Y no siempre es fácil tener paciencia. Muchas veces el concepto que tenemos de paciencia está errado. Muchas veces la idea que pensamos que la paciencia es en nuestra vida está equivocada. Tenemos que tener paciencia a corto plazo y tenemos que tener paciencia a largo plazo, al mismo tiempo en nuestra existencia. Una paciencia a corto plazo sería quizás esperando en la fila del súper. Sería quizás encontrarnos en tráfico detrás del coche más lento. Eso sería un ejemplo probablemente de paciencia a corto plazo. Pero también tenemos que tener paciencia a largo plazo. Como papás tenemos que tener paciencia a largo plazo de ver cómo se van desarrollando nuestros hijos y cómo van a ellos a florecer a la adultez. Tenemos que tener paciencia a largo plazo, quizás buscando los solteros la pareja perfecta dentro de su vida y sienten que el mundo se va a acabar y no hay tiempo y aquí es donde tengo que esforzarme más, pero eso es una paciencia a largo plazo. Quizás buscando el trabajo perfecto, el empleo que más nos gusta. Son paciencias que requieren de más tiempo y que no son de un día o de un momento para otro. Pero la Biblia nos enseña que al igual que el amor, y al igual que el gozo, al igual que la paz, Dios nos da paciencia. Él pone en nuestras vidas paciencia como fruto del Espíritu. Y muchas veces pensamos que la paciencia simplemente es esperar.
que estar sentados esperando, eso es ser paciente. Pero realmente la paciencia también significa esforzarnos. También la paciencia también significa soportar circunstancias desagradables. La paciencia también significa tener una quietud interna y no solamente una falta de movimiento externa en nuestras vidas. Fíjense, pensamos que porque si una persona está quieta, está tranquila y se ve sereno, que ellos están tranquilos en su corazón, que ellos están pacientes en su vida. Realmente muchas veces uno puede estar muy impaciente en su espíritu, muy alterado en su espíritu y poder mantener una postura, una semblanza de tranquilidad. En el diccionario nos enseña que la paciencia nos da 4 definiciones más comunes. Nos dice que la paciencia es el que sabe aguantar las adversidades sin protestar. Entonces la paciencia requiere el soportar algunas cosas sin protesta. Segundamente nos dice el diccionario que la paciencia es la capacidad de hacer cosas pesadas o minuciosas. El pacientemente poder trabajar. Yo veo muchas veces cuando uno sale por ahí, ve a las personas que te escriben tu nombre en un grano de arroz. Pues además de tener mucho talento, tienen ellos mucha paciencia para poder hacer esas cosas. Se requiere de muchos trabajos, requieren que tengamos paciencia, que no nos apuremos, que las cosas las hagamos bien. La tercera definición que nos da el diccionario es que la paciencia es la disposición para esperar con calma las cosas que tardan en llegar. Ahí hablamos de una paciencia a largo plazo, de estar tranquilos y esperar en las cosas que tienen que llegar. Y otra cosa, finalmente es una lentitud para hacer las cosas que deberían de ser hechas a prisa. Entonces también la paciencia, según la última definición, simplemente puede ser flojera. Podemos confundir la pereza con la paciencia. A veces hay cosas que las debemos de hacer pronto, hay cosas que las debemos de hacer rápido y que las hacemos lento, escudándonos bajo la idea de que somos pacientes, cuando realmente lo único que estamos haciendo es procrastinando y dejando lo que debemos de hacer hoy para mañana. Recuerden otra vez que eso de andar en el Espíritu habla de un movimiento hacia adelante. Que eso de andar en el Espíritu habla de un enfoque de caminar, de avanzar de un lugar hacia otro, de un punto A un punto B dentro de nuestras vidas. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos dice la Biblia: por tanto nosotros también, hablando de la paciencia, fruto del Espíritu, entonces nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál es esta nube de testigos? Los mártires que vinieron antes que nosotros, los santos que vinieron antes de nosotros, los hermanos y los santos que viven en la vida actual. Toda esta nube de testigos que está alrededor de nosotros, que nos fortalecen en nuestro andar a través del conocimiento, a través de recordar la fuerza que Dios puso, el poder que Dios puso en sus vidas para soportar dificultades en el pasado, para expandir el Evangelio en tiempos pasados. Y dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan gran nube de testigos, dice, despojémonos de todo pecado, peso y de pecado que nos asedia. Quitémonos las cosas que nos están cargando, que nos están deteniendo. Y dice esto: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí no habla de paciencia como alguien quien está sentado esperando que las cosas sucedan. Aquí no habla de paciencia como alguien que está tranquilamente esperando que Dios obre y acomode todas las cosas en su vida. Aquí está hablando de alguien que activamente está participando en la paciencia de Dios y el poder de Dios manifiesto a través del Espíritu de Dios en su vida. Y nos dice cómo le vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Dice: puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense cómo está eso. Dice que Cristo también fue paciente y que Cristo en su paciencia avanzó en el ministerio que Dios le había dado por el gozo que había sido puesto delante de él. Poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nos da gozo en nuestras vidas y nos motiva a movernos pacientemente hacia adelante. Fíjense cómo es eso de correr con paciencia. Cuando uno está corriendo una carrera, y lo hemos visto, quizás hasta sin ser atletas, pero lo hemos visto en carreras y en películas, hay personas que están corriendo, suena el tiro de inicio y arrancan los corredores, y hay uno que va al frente, que va marcando el paso, y se ve poderoso, y se ve fuerte, y se ve rápido, se ve que no le falta el aire, con la cabeza arriba, los dedos apuntando hacia donde va a correr. Y 3 o 4 lugares atrás viene otra persona, que ahí va con su pasito, siguiendo el paso que le van poniendo adelante, pacientemente esperando el momento, pacientemente esperando el tiempo exacto en que va a cruzar a la victoria. Tiene delante de él una meta que es motivación que es motivo de aliento para él. Tiene delante de él una meta que lo motiva a seguir con paciencia corriendo. Esa paciencia que tiene, pues ha requerido de mucho entrenamiento, porque nuestra naturaleza es ser impaciente. Nuestra naturaleza es estar al frente de la manada. Nuestra naturaleza es llegar primero. Nuestra naturaleza es esforzarnos todo, aunque no podamos terminar la carrera. Entonces, correr con paciencia requiere de entrenamiento, correr con paciencia requiere de preparación, correr con paciencia en nuestras vidas requiere que tengamos una meta, nuestros ojos puestos en algo que es Cristo Jesús. Recordemos que el fruto del Espíritu es el reflejo visible exterior de una realidad interior. Si nosotros corremos con paciencia, si nosotros tenemos tranquilidad, si nosotros tenemos parsimonia en el movimiento de nuestra vida cristiana y la gente lo puede ver, es un reflejo de lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo dentro de nuestros corazones. El deseo de la carne, y fíjense la batalla otra vez entre el fruto del Espíritu y el deseo de la carne. El deseo de la carne es la impaciencia. El deseo de la carne es la impaciencia. A nadie le gusta esperar. Si es la hora de la comida, queremos comer. Si es la hora de pagar, queremos pagar. Si queremos salir y hacer las cosas rápido. A nadie le gusta esperar. A nadie le gusta tener que desperdiciar su tiempo estando parados. El deseo de la carne es la impaciencia. Fíjense, cuando compramos somos impacientes. Cuando usamos el internet somos impacientes. Yo me acuerdo, quizás algunos de ustedes también, que entrabas al internet con tu número de teléfono. Y se oía cuando se estaban hablando las conexiones y finalmente se conectaba y empezaba la línea. Y ibas a abrir un documento y empezaba a bajar de arriba para abajo. Despacito empezaba, y uno te podías ir a comer y regresaba y estaba cargando la página. Ahora tenemos super velocidades de internet. Y si no aparece en 2 segundos, qué lento está esto. Si no aparece en 2 segundos, ya. No, hombre, hay que llamar a la compañía porque este internet está terrible. Ya uno está checando la velocidad y la de subida y la de bajada. Qué impaciente. La impaciencia es el deseo de la carne. Yo creo que el WhatsApp ha venido a ser la manifestación activa de la impaciencia en la vida de la humanidad.
Porque mandan un mensaje y si no les contestan en 3 segundos, los jóvenes, está la niña, le manda un mensaje al niño, y si no le contestan en 3 segundos, ¿con quién estás? ¿Por qué no me contestas? ¿Ya no me quieres? ¿Andas enojado? ¿Qué te hice? El niño igual, ¿no? La impaciencia. ¿Recuerdan ustedes cuando escribíamos una carta y teníamos que ir a ponerlo en el correo y comprábamos el timbre y se lo poníamos y lo mandábamos y tardaba 15 días en llegar allá y 2-3 días para que nos contestaran y 15 días para volver? Tener una comunicación tardaba todo un mes. Ahora tenemos el internet, tenemos las facilidades y la impaciencia nos agobia. Fíjense que la impaciencia nos causa estrés, la impaciencia nos quita paz, la impaciencia nos roba de nuestro gozo, la impaciencia hace que amemos menos a la gente en nuestra vida, la impaciencia, la impaciencia que es el deseo de la carne, que es la tentación en nuestra vida, nos quita el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas. Y hay 5 cosas que quiero ver acerca de la impaciencia rápidamente. Primeramente, para tener paciencia, la paciencia que proviene del amor, del gozo y de la paz, necesitamos de Dios en nuestras vidas. Otra vez, para tener paciencia, la paciencia que proviene del amor, del gozo y de la paz, requerimos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Colosenses capítulo 1 versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, de la gloria de Dios, para toda paciencia y longanimidad. ¿Quién nos dice que el Espíritu Santo de Dios nos fortalece para tener paciencia? Que el Espíritu Santo de Dios que nos da potencia, poder para tener paciencia en nuestra vida, porque a través de la paciencia nosotros vemos reflejada la paz, el gozo y el amor de Dios. Y los otros frutos del Espíritu también. La segunda cosa que podemos ver es que en un mundo lleno de dificultades, las pruebas que nosotros enfrentamos en nuestras vidas son oportunidades para perfeccionar la paciencia de Dios en nuestras vidas. Las dificultades que hay en nuestra vida son oportunidades para perfeccionar la paciencia de Dios en nuestras vidas. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice otra vez, ahí está: amor, gozo y paz. Tengan mucho gozo cuando sienten que les va mal. Tengan mucho gozo cuando las cosas parecen ser difíciles. Tengan mucho gozo cuando se encuentran en diferentes pruebas, cuando se encuentran en cosas que son un reto, a la tranquilidad en sus vidas. Tengan gozo. Y dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muchas veces pensamos que las cosas suceden en nuestra vida precisamente para dañarnos. La realidad es que muchas de las cosas que suceden en nuestra vida son para fortalecer nuestras vidas. Son para fortalecernos en nuestro hombre interior. Son para ayudarnos a que nosotros podamos tener una manifestación externa de una realidad interna que verdaderamente glorifique a nuestro Padre que está en el cielo. El versículo 4 de Santiago capítulo 1 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Vean el resultado de la paciencia en nuestras vidas. Perfectos y cuerdos, sin que os falte cosa alguna. Dios provee en nuestras vidas a través de la prueba que produce paciencia. Vean eso. Dios provee en nuestras vidas a través de la prueba que produce paciencia. Dice: tened por gozo cuando están en pruebas. Y luego dice: sabiendo que la prueba produce paciencia. Y luego dice: para que la paciencia sea obra completa, para que seáis perfectos, cuerdos y no te falte nada.
Vean la obra de Dios a través de la paciencia, y nosotros pensando que la paciencia es estar sentados y estar quietos. Que nosotros pensando que la paciencia es no ver el reloj 20 veces cuando estamos esperando que nos atiendan. Nosotros pensando que la paciencia es no quejarnos cuando los frijoles vienen demasiado salados o demasiado fríos. Cuando verdaderamente la paciencia en nuestra vida es la manera en que Dios manifiesta su poder, manifiesta la perfección del creyente en la santificación de sus hijos, manifiesta la cordura del liderazgo del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de la paciencia. Dios provee para nosotros, dice la Escritura. Que Dios nos ayude a ser pacientes, no para que nos dé cosas, sino para que Él pueda recibir honra y gloria a través de nuestras vidas. Terceramente, las pruebas de nuestras vidas son un llamado a nuestras vidas a rechazar, ahí está esa batalla otra vez, a rechazar los deseos de la carne y a fortalecernos andando en el Espíritu. Nosotros tenemos afrentas en nuestra vida y nuestra primera reacción es la impaciencia. Nuestra primera reacción es exigir. Nuestra primera reacción es exigir nuestro derecho. ¿Quieren ver una persona impaciente? Estén por ahí esperando pagar en el súper y que llegue alguien y que se meta adelante en la fila. Y no todo el mundo le va a decir algo porque no todo el mundo le gusta el pleito, pero todos se molestan, Todos se molestan, todos se enojan. Fíjense, las pruebas son cosas pequeñas, pero las pruebas en nuestras vidas son un llamado a nuestras vidas a rechazar el deseo de la carne y a ser fortalecidos andando en el Espíritu. Salmo capítulo 37, versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová, espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Espera en Jehová. Dios tiene propósito para tu vida. No te preocupes de lo que esté haciendo la gente. No te preocupes de lo que hacen los demás. Ocúpate y preocúpate de tu relación con Dios. Cuartamente, recuerden que decíamos en Hebreos, corriendo la carrera, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Él puso sus ojos en la gloria que tenía delante de Él. La venida eminente de Cristo debe de producir paciencia en nuestras vidas. El pronto regreso de nuestro Señor debe de ser lo que nosotros estamos viendo para producir paciencia en nuestras vidas. Y yo escucho muchas veces a hermanos decir: ven pronto, Señor Jesús, como si quisieran apurarlo a llegar porque sienten que los tiempos son difíciles, que las pruebas son demasiadas, que la tempestad en su vida es insoportable, cuando la realidad es que el saber que Jesucristo viene debe de producir paciencia en nuestras vidas, de saber que en el momento perfecto, cuando sea el de su venida, llegará precisamente por nosotros. Santiago capítulo 5, versículo 7, versículo 5, 7 y 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. No te apures. Cristo va a venir cuando Cristo va a venir. Y nadie sabe la hora, y nadie sabe el tiempo, pero Él va a llegar en el momento preciso que debe de llegar. Tú sé paciente, simplemente ten seguro de que viene, simplemente ten seguro de que Él está a la diestra del Padre, abogando e intercediendo por ti. Tú ten paciencia, sabiendo que algún día vas a estar unificado con Él. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. El que siembra tiene que esperar la cosecha,
aguardando con paciencia la hasta que llueva, reciba la lluvia. Las cosas que no puede controlar, las cosas que están fuera de su control, tienen que esperar la lluvia, y la lluvia llega cuando Dios quiere que la lluvia llegue, temprana y tardía. Y dice: tened también vosotros paciencia, como el agricultor que siembra, que espera la lluvia. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. No sabemos a qué horas va a llover. El que siembra no sabe a qué horas va a llover, pero espera la lluvia. Y cuando le llega, le da gozo, le da gusto ver que la tierra se moje. De la misma forma, y si ustedes no saben a qué horas va a venir el Señor, pero espérenlo con alegría, espérenlo con ansia, espérenlo con gozo, porque el tiempo del Señor se acerca. Lamentaciones nos dice que bueno es Jehová a los que a Él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová a los que le están esperando con paciencia. Y finalmente, la última cosa que queremos ver hoy es que la paciencia del fruto del Espíritu, o la paciencia que es fruto del Espíritu, nos da fortaleza, nos da poder y esperanza para vivir hacia el futuro. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vean cómo entra la paciencia aquí. El esperar en el Señor es como correr una carrera. El esperar en el Señor es volar. El esperar en el Señor es caminar y no cansarse. El esperar en el Señor, el esperar en el Señor es correr y no fatigarse. El esperar en el Señor es un movimiento activo de paciencia en nuestras vidas que nos lleva a demostrar que nuestro Señor, que nuestra fe nos lleva a demostrar que confiamos libremente en nuestro Señor. Nos lleva a saber que nosotros podemos enfrentar las adversidades de la vida. Nos lleva a saber que nosotros podemos dedicarle tiempo minucioso al Evangelio, al estudio de la palabra de Dios. Nos lleva a saber que nosotros podemos tener paciencia y estar tranquilos esperando las cosas que van a tardar en llegar. Nos llega a saber que nosotros podemos mostrar el gozo de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios en nuestras vidas, a través de la paciencia que es fruto del Espíritu para el creyente. Cuando nosotros tenemos paciencia, la ansiedad se disipa. Estamos tranquilos porque nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos paciencia, fruto del Espíritu Santo, no nos preocupamos por el mañana, porque sabemos que Dios nos está protegiendo y nos está cuidando en el hoy. Cuando tenemos nosotros paciencia, fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios recibe honra y gloria a través de nuestras vidas, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras, porque cuando todo el mundo se altera, la paciencia es la manifestación activa de la paz y del gozo y del amor de Jesucristo en nuestras vidas, fruto del Espíritu Santo. Dios quiere que tengamos paciencia. Paciencia porque nos beneficia a nosotros. Paciencia porque da testimonio de quién Él es. Paciencia porque a través del fruto del Espíritu manifiesto en nuestras vidas, Él recibe la honra y la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque cada una de las cosas que hay en nuestras vidas tú las has puesto para provocar paciencia, para darnos tranquilidad y paz en nuestras vidas. Si hay alguien en esta mañana que no conoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que hoy pueda ser día de salvación para ellos. Quizás hay alguien esta mañana que no conoce a Jesucristo y que quisiera que oráramos por usted para que conozca a Cristo como su Salvador. Simplemente levante alguna de sus manos, vamos a orar con usted. Quizás usted siente que el mundo le agobia demasiado y desea que oremos con usted. Levante alguna de sus manos, vamos a orar con usted, para que Dios le dé ese fruto del Espíritu Santo
para que usted pueda crecer en su relación con Dios en paciencia. Hay alguien. Como creyentes debemos nosotros de mantener nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y se va a manifestar en un movimiento activo de nuestra vida cristiana, con paciencia, con deliberación, para la honra y la gloria del Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias por cada uno de las personas que escucharán este mensaje. Gracias porque tú nos das paciencia como fruto del Espíritu Santo de Dios. Todo esto en el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.